Muy buenas, estimados hermanos radios escucha. En esta hora damos inicio a un nuevo programa de salud integral adventista. Hoy nuestro invitado especial del día de hoy tenemos al doctor Fabricio Pérez. Él es especialista en pediatría con posgrado en nutrición pediátrica en la Universidad de Boston, Estados Unidos, especialista en nutrición temprana y máster en dermatología pediátrica en la Universidad Tecnológica de España. En esta hora, el tema que nos trae el doctor este día es trastornos intestinales funcionales en niños. Muy buenas, doctor, sea bienvenido al programa de hoy y lo dejo a... Bendiciones, licenciada Carlen. Igual. Pues le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos ha dado la oportunidad de estar nuevamente con ustedes, compartiendo el conocimiento hacia el público y hacia los hermanos adventistas. Pues bien, hoy vamos a tocar un tema muy importante, como es trastornos intestinales funcionales en niños. Me van a decir, ¿de qué se trata esto? ¿Cuáles son, digamos, las características de esto? Los trastornos digestivos funcionales se describen por ser un conjunto de alteraciones del sistema digestivo, recurrente o crónico, molesto, pero que no afecta el desarrollo del niño y que se debe a una situación fisiológica que se ve determinada por la edad. Prácticamente son trastornos que se dan durante los 2 primeros años de vida, ¿verdad? Y que se acuden al especialista, en este caso al pediatra, por la preocupación de los padres. Porque si bien es cierto que son trastornos digestivos funcionales, funcionales quiere decir que no hay una causa anatómica, no hay una causa estructural, no hay una causa bioquímica ni metabólica que pueden explicar las condiciones del bebé. Y más aún si el padre es primerizo. En nuestra consulta hemos visto bastantes pacientes que son primerizos, que nos llegan a medianoche, tipo 10, 11 de la noche, afligidos. Preocupados, alarmados. Sí, entonces eso es muy importante, aclarar las patologías o las condiciones que se pueden presentar en los niños menores de 2 años para que el paciente y los padres estén tranquilos. Ok, doctor, quiero compartirle los números, ¿verdad?, de acá de nuestra radio, por si tienen alguna consulta, ¿verdad?, ya estén preparados y puedan anotar los números. Tenemos el convencional, el 2315-2546 y el claro 5789-9908. O bien el Tigo, el 7548-6964. Por ahí pueden hacer sus consultas, ¿verdad?, en este momento sobre el tema que trae hoy el doctor Pérez. ¿Qué son los trastornos gastrointestinales funcionales? Son desórdenes gastrointestinales que incluyen síntomas crónicos o recurrentes. Quiere decir que no solamente se presenta una sola vez, sino que se puede repetir varias veces por semana o varias veces por mes, que lleva un periodo y que pueden mejorar y después vuelven a aparecer, que no pueden ser explicados por razones estructurales o anomalías bioquímicas. Los trastornos funcionales gastrointestinales más frecuentes, que lo vemos a diario nosotros en la consulta pediátrica, son la regurgitación, el cólico del lactante y el estreñimiento. De los tres, el que más predomina son las regurgitaciones con un 30%. Cabe mencionar que de 1 de cada 2 lactantes experimentan al menos un episodio en el primer año de vida. Prácticamente, si tenemos 6 niños en la consulta, 3 van a presentar cualquier trastorno gastrointestinal funcional de los antes mencionados. Ok. De acuerdo a las regurgitaciones, estos son padecimientos o no, digamos, es una condición fisiológica que aparece en los primeros meses de vida, desde el nacimiento hasta el año de vida. También está el síndrome del vómito cíclico, que aparece posteriormente como a partir del 3.º o 4.º mes y hasta prácticamente los 3-4 años de vida. Los cólicos del lactante, que son muy frecuentes. Generalmente los cólicos del lactante aparecen ya a partir de las 2 semanas de vida.
hasta los 4 meses. Que más adelante le vamos a explicar las características del vómito, del cólico del lactante. También tenemos las diarreas funcionales que aparecen a partir del 6º mes, cuando ya se implementa lo que es la alimentación complementaria. Son cuadros diarreicos crónicos, frecuentes, que son debidas, digamos, a las condiciones o a las características de cada comida de cada paciente. Y está el estreñimiento funcional. Generalmente va desde recién nacido hasta los 4 o 5 años de edad. ¿Cuáles son las características de todo esto? Que son funcionales, o sea que no hay una causa que se explique por qué la razón. Son causas, digamos, funcionales, no estructurales. No hay malformación congénita, no hay una obstrucción, no hay masa. Si le realizan ciertos tipos de exámenes y el médico prácticamente no puede comprobar una causa anatómica, entonces nos quedamos solamente con la característica funcional del paciente. Gracias a Dios que estos trastornos funcionales son de causa benigna y que son de características leves y que en el transcurso del tiempo van a mejorar, van a desaparecer. Que eso es importante explicarle al papá y a la mamá, que son transitorios, que no son graves, ¿verdad? Y que van a mejorar conforme vaya madurando lo que es el sistema gastrointestinal. Doctor, dentro de esta explicación que nos acaba de compartir, sabemos y estamos claros pues que es funcional y que a medida que vaya madurando, ¿verdad?, el sistema digestivo de los bebés, en este lapso también se puede dar ciertas medicinas que puedan ayudar a atenuar estos síntomas, o bien solo explicarle al paciente que es normal hasta cierto punto, o si se le puede acompañar con ciertas medicinas para ayudarle en este caso a los niños en cólico, en regurgitación o en caso de estreñimiento, porque también a veces las mamás están con esa inquietud. Ok, es normal, doctor, pero ¿qué voy a hacer yo? Entonces no sé si es importante, ¿verdad?, que vaya también a la par, tanto concientizar a la mamá que que es un problema pues funcional debido a la edad y a todo lo que usted explicó, pero si hay alguna opción de alguna medicina que venga a ayudarle a minorar estos síntomas. No sé si hay. Con respecto al tratamiento, eso depende de la causa, del tipo de trastorno funcional. Okay. Por ejemplo, si dentro de los trastornos gastrointestinales más frecuentes, hemos dicho que está el reflujo o la regurgitación, que es lo mismo, está lo que es el cólico del lactante y la disquesia. Son frecuentes, ¿verdad? Y ya habíamos mencionado que ocurren por la inmadurez del intestino. ¿Por qué? Porque todavía el intestino del niño está inmaduro, no tiene todas las funciones que va a adquirir después de los 6 meses de edad. Le falta, digamos, son inmaduros a nivel inmunológico, es inmaduro a nivel enzimático. Entonces, por esas condiciones es que aparecen esos trastornos gastrointestinales. Claro, hay tratamientos que son, digamos, que nos ayudan a mejorar ciertos síntomas, que más adelante lo vamos a ver según la patología. Okay. Cabe mencionar que el 28% de los lactantes con cólicos desarrollan a la edad de los 13 años trastornos funcionales también. Y que los lactantes que han sufrido de cólico, regurgitación o estreñimiento tienen mayor probabilidad de desarrollar trastornos gastrointestinales funcionales cuando crezcan ellos. Entonces, es importante siempre una buena historia clínica del paciente. Investigar o preguntarle a la mamá o al papá que si el niño, cuando era pequeño, cuando era lactante, presentaba algún trastorno gastrointestinal. Los trastornos gastrointestinales funcionales son muy comunes durante el primer año de vida. Son una razón frecuente de consultas pediátricas en lactantes menores de 4 meses de edad. Por ejemplo, en una consulta en pediatría de gastroenterología pediátrica, el 52% son por esta causa. Quiere decir que son bastante frecuentes en las consultas de gastroenterología pediátrica, ¿verdad? Y para tener, digamos, un buen sistema digestivo o un buen sistema gastrointestinal saludable,
tiene que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, actualmente está el boom de los probióticos. Los probióticos son bacterias buenas, bacterias vivas buenas que ejercen un beneficio a nuestro intestino en concentraciones adecuadas. Existen condiciones que pueden alterar lo que es la flora intestinal. Por ejemplo, los niños que son nacidos por cesárea. La flora intestinal es diferente a aquellos que nacen por vía vaginal. También los niños que son alimentados a través de la leche materna, en comparación a la leche artificial, es diferente. Hay una disbiosis por la leche artificial. Los niños prematuros también, los niños que se administran antibióticos a menores edades. Sí. Todo eso son algunas de las condiciones que alteran lo que es la flora intestinal, que es muy importante para estos tipos de padecimientos gastrointestinales. Doctor, también yo quisiera preguntarle, en el caso de los niños que nacen a término y los niños que nacen antes, ¿verdad? Y los que nacen a tiempo completo, después de las 40, ¿verdad? He visto, ¿verdad?, que hay un porcentaje de estos niños que son los que tienen más estos problemas intestinales, ¿verdad?, de recién nacidos, en comparación de los niños que nacen a sus 40 semanas. Entonces, importante, todo eso tiene que ver en las semanas de gestación y cuando nace ese niño. Es importante también el cuidado de la mamá en el embarazo para poder lograr las semanas completas y poder tener, ¿verdad?, que el niño cuando nazca tenga el intestino maduro. También yo digo que eso puede ser una causa. Claro, entre más inmaduro sea el niño, entre más pequeño, entre más pretérmino, lógicamente que el intestino va a ser más inmaduro. Entonces serían más frecuentes los trastornos gastrointestinales. De ahí la importancia de una buena evaluación en el embarazo. Okay. Un buen control prenatal. Para evitar que el niño nazca antes de las 40 semanas, ¿no? Sí. Es importante decirle, ¿verdad?, que en estas patologías, en estos trastornos gastrointestinales funcionales, hay una eventualidad. Los padres andan de médico en médico porque no le resuelve, ¿verdad? Va donde a X pediatra, el pediatra le orienta y le explica a qué se debe esos trastornos funcionales, pero como son pacientes primerizos, son pacientes ansiosos, son pacientes desesperados, ellos se desesperan prácticamente al ver que al no hay niño mejoría con esos síntomas y que no hay mejoría. De ahí es que ellos van de pediatras en pediatra, y prácticamente eso, digamos, es una mala decisiones. Según los estudios internacionales que se ha visto, ¿verdad?, el 67% de los niños han tenido cambios en la fórmula infantil. Va hacia un pediatra, el pediatra le receta tal fórmula, no le funciona, va a otro pediatra, le prescribe otra fórmula, no mejora, va a donde otro pediatra, le cambia la fórmula y así sucesivamente. El 60% de las fórmulas infantiles derivadas de la leche de vaca, de esta, el 22% se la cambia a fórmula de soya. El 7% fórmula antirreflujo, el 6% con hidrolizados y el 5% con fórmulas elementales. Prácticamente pasan cambiando de fórmulas a cada rato. Como el caso que tuvimos allá en Quesalhuaque. Era un niño, ¿verdad?, que padecía mucho de cólicos. Era un niño de 2 meses de edad. Lo habían llevado hacia un pediatra, le habían realizado el cambio de leche, después llegó hacia otro pediatra, le había cambiado también la leche y finalmente llegó a nuestra consulta y le indicamos, pues le recomendamos el tratamiento específico para esta patología. Entonces hay que tener mucho cuidado con los cambios de fórmulas. Ninguna fórmula es mágica, ninguna fórmula lo va a curar. Entonces hay que explicarle bien al paciente sobre eso.
Muy interesante el tema de hoy, doctor Pérez. En estos momentos tendremos una pausa musical. Volvemos en unos segundos. Sin saber que era el mismo que me acompañó aquella tarde que pensé que muy sola estaba yo y caminaba sin pensar que el Rey del Cielo a mi lado va. Entonces Él me habló y fuego ardió en mi corazón. Si puedes verme, aquí estaré. Si abres los ojos de la fe y al caminar sin dudar tus pasos no tropezarás. Y si hay un monte frente a ti, no pienses nunca en desistir. Contigo ayer caminé, caminaré contigo. Pasaron años desde que lo vi y así muy lejos de su amor yo fui y rechazando su voz caminé sola bajo el sol. Mas cuando lo necesité me preguntaba si Jesús estaba allí. Entonces Él me habló y fuego ardió en mi corazón. Si puedes verme, aquí estaré. Si abres los ojos de la fe y al caminar sin dudar tus pasos no tropezarás. Y si hay un monte frente a ti, no pienses nunca en desistir. Contigo ayer caminé, caminaré contigo. Y si hay un monte frente a ti, no pienses nunca en desistir. Contigo ayer caminé, caminaré contigo. Muy buenas, estamos de regreso en el programa de Salud Integral Adventista con el tema trastornos intestinales funcionales en niños. Y si bien, doctor, estamos en la parte de la regurgitación del lactante, ¿verdad? Sí. Ok. Continuando con el tema, ¿verdad? Que está muy interesante y muy importante para los padres que tienen niños chiquitos. Dentro de los trastornos funcionales intestinales en niños, uno de los más frecuentes están las regurgitaciones del lactante. ¿Qué es esto? Van a decir, ¿a qué se debe? Bueno, la regurgitación del lactante es el retorno involuntario de alimentos deglutidos sin esfuerzo.
Eso es la diferencia con los vómitos. Los vómitos es el retorno involuntario, pero con esfuerzo, precedido de náusea, ¿verdad? Es un trastorno funcional fisiológico que se presenta en niños de 3 semanas a 12 meses de edad. Y ocurre sin náusea, sin sangre en las secreciones, sin dificultad en la alimentación o deglución y sin posturas anormales. No ocasiona alteraciones en la vida cotidiana de los niños. Frecuentemente vemos nosotros bastantes estos casos, niños con regurgitaciones. Hay que explicarle a la mamá que es algo fisiológico, ¿verdad? Siempre y cuando no sea un reflujo gastroesofágico patológico, que actualmente se considera como enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Hay que diferenciar estas dos cosas. Ya es una enfermedad por reflujo gastroesofágico cuando ya presentan alteraciones a nivel del cuerpo. Puede ser un niño que me refluye todo lo que consume. Puede ser un niño que no aumente de peso. Un niño con anemia, o un niño que saca sangre por la boquita, o un niño que tose frecuentemente por las noches, un niño que frecuentemente esté recurriendo, padeciendo de neumonías a repeticiones a cada rato, un niño que esté haciendo crisis de asma. Entonces hay que sospechar una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es diferente al reflujo gastroesofágico y a la regurgitación. Entonces es muy importante diferenciar, ¿verdad? Porque en la regurgitación del lactante no se necesita lo que es el tratamiento, mientras que la enfermedad por reflujo gastroesofágico sí necesita tratamiento. O sea, doctor, que por ejemplo la regurgitación que es normal en el lactante podría ser que de vez en cuando, en una vez, no sé cuántas veces al día, pero que sea poco, como cuando una persona eruta o el bebé eruta y se le viene un poquito de la leche. Perfectamente. Podría ser ese el caso. Sí. Que sea algo como esporádico por allá y que el niño pues solo fue un poquito. Pero en el caso de los niños que son, como yo he escuchado a las mamás, dice por borbojones saca la leche, doctor. Nada lo que de la lechita que le damos, nada le queda. Entonces ahí sí son... Sí, una enfermedad por reflujo. Sí, entonces hay que estar claro, no es lo mismo como una vez esporádica que el niño venga y regurgitó un poquito de leche o de lo que comió, es normal. Pero si ya es muy seguido, muy frecuente y ya el niño ya está presentando otros síntomas, ahí sí es una alerta, pues. Correcto, una alerta de una enfermedad por reflujo gastroesofágico que habría que realizarle otros tipos de exámenes. Por ejemplo, una causa frecuente de reflujo, de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, son las hernias diafragmáticas. Entonces es importante mandarle esos tipos de exámenes. Ok, doctor, tenemos una consulta que de una mamá y dice que sí es normal que se le escuche como flema al recién nacido y que si hay tratamientos y cuál podría recomendar. Bueno, en el recién nacido hasta cierto punto se considera normal, ¿verdad? Porque todavía, acordémonos que en el recién nacido, cuando uno está en el vientre de las madres, está rodeado del líquido amniótico. Y él está deglutiendo, está respirando normalmente, ¿verdad? Y está movilizando lo que son los líquidos a nivel de los pulmones. Una vez que nace, por vía vaginal, el riesgo es menor, pero por vía cesárea, sí, prácticamente esto está asociada a una enfermedad, a una condición que se llama apnea de taquipnea transitoria de la mínimo una semana para que los pulmones se vayan adaptando, ¿verdad? Pero si después si es un caso de un niño de un mes, 2 meses, 3 meses, que todavía se le oyen como flema, como gatito, que dice la gente, entonces hay que realizar una buena historia clínica y un buen examen físico. Por ejemplo, hay una condición que se llama rinitis seca del lactante. Generalmente se presenta en niños pequeños, en niños lactantes, no sacan secreciones por la nariz, pero los cornetitos están un poquito
agrandado. Acordémonos que la vía respiratoria del niño es diferente a la vía respiratoria del adulto. En los niños con una pequeña, pero pequeñita obstrucción, ya para él es dificultoso. Entonces, esa es una de las causas más frecuentes de escucharle gatitos en el pechito, la rinitis seca dilatante. Pero también no hay que descartar un reflujo gastroesofágico. De ahí la importancia de una buena historia clínica para diferenciar y para dar con el diagnóstico. Ok, entonces, queridas mamás, si ustedes están presentando algo similar con sus bebés, estar alerta, que hasta ciertos días, cierta semana, el recién nacido es normal, pero si ya le escuchan más tiempo, no está de más llevarla al pediatra para que le dé su valoración, una examinación completa, y que el médico valore qué exámenes más se les podría realizar al bebé. Es mejor verlo a tiempo y no esperar más. Podemos entonces, doctor, seguir continuando con el tema de regurgitación en el recién nacido, ¿verdad? Sí. Según la definición de los criterios de Roma 3, que es la máxima autoridades a nivel gastrointestinal, a nivel mundial, ellos definen como regurgitaciones bajo dos criterios. Uno, que sea un niño de 3 meses, de 3 semanas a 1 año de edad. Debe tener ese niño ese rango de edad. De 3 semanas a 12 meses. Más 2 regurgitaciones al día, al menos por 3 semanas. ¿Verdad? Y que se hayan descartado que haya ausencia de náuseas, de aspiración, de apnea, de sangrado en la saliva, que se haya descartado lo que es dificultad de la alimentación o deglución, que no tenga posturas anómalas y que no tenga falla de crecimiento. Bajo estas condiciones definen lo que es regurgitación. El enfoque terapéutico está basado prácticamente en informar a los padres que es algo fisiológico del niño y que resuelve espontáneamente cerca del año. Hay que informarle cuáles son los signos de alarma y por los cuales tienen que llevar al niño a un centro asistencial o al pediatra. ¿Ok? ¿Y cuáles son esos signos de alarma? Ya lo habíamos repetido anteriormente. Son niños con fallo de crecimiento, un niño con sangrado a nivel de la boca, un niño que tenga anemia, se le hace un hematocrito, se le hace una biometría hemática completa y se va a valorar ahí la concentración de hemoglobina a nivel sanguíneo. También niños que rechazan lo que los alimentos, niños que rechazan lo que la lactancia materna, dificultades en la deglución, aquellos niños que lloran bastante y no se consuelan con nada, aquellos niños que detienen la respiración, se escapan de ahogar, aquellos niños que broncoaspiran y que presentan unas posturas anómalas. Todo eso son los signos de alerta que nos puede orientar a una causa ya orgánica. Ya no sería lo que es regurgitación, ya sería una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, doctor, todo bebé que presente falta de apetito, que ya presente demasiadas veces los vómitos al día, que se le ve hasta, yo digo que también se ponen ellos como muy, como dice la mamá, está muy triste, ese como que no, como que está débil. Entonces eso ya son signos de alerta que la mamá puede también estar, no esperar y llevarlo a consulta. Sí, aquellos niños que rechazan lo que es la lactancia. ¿Por qué? Porque al haber un reflujo, al haber un contenido gástrico que sale por la boca, lógicamente el pH del estómago es ácido y el pH del esófago es básico, ¿verdad? Es alcalino. Entonces prácticamente al salir ese contenido gástrico hacia afuera, hacia el exterior, va a producir laceraciones, va a producir ardor. Entonces el niño va a tener ese temor. ¿Por qué? Porque al tragar le va a doler. Por eso es que rechazan los alimentos. Y
Claro, lógicamente, si es un niño que está con ese temor y que no se alimenta adecuadamente, entonces a la larga su tamaño va a decrecer. Va a haber un retraso. Va a haber un retraso. Entonces esos son algunos de los signos de alarma que hay que estar pendiente en los niños que tienen regurgitaciones. Ok. Lo más importante en esto, diferenciar Sí. cuándo es normal y cuándo es anormal. Ok. Eso es el mensaje clave con respecto a la regurgitación. Ujú. Otra de las condiciones que se presentan en niños menores de 2 años son el síndrome de rumiación. ¿A qué se debe esto o qué cosa es? Bueno, se caracteriza por expulsar el contenido gástrico no digerido de manera repetida e involuntaria a la cavidad oral. Según criterio de Roma 3, tiene que tener al menos durante 3 meses el lactante de realizar comportamientos estereotipados que comienzan con contracciones repetidas o repetitivas musculares abdominales, lengua y diafragma que originan la regurgitación de contenido gástrico hacia la boca. Prácticamente es un movimiento a nivel del estómago, ¿verdad? Bastante frecuente, y que eso le va a ocasionar lo que son la expulsión del contenido gástrico. Ahora seguimos con el otro punto, doctor, sobre el cólico del lactante, ¿verdad? Ok. El cólico del lactante, muy frecuente en nuestra consulta. Vemos que a diario llegan pacientes tipo 10 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, casi diario, con la historia de que su niño comienza a llorar, pasa llorando 2 o 3 horas, no se consuela con nada, el niño se pone rojito, aprieta la manito, encoge los piecitos, la mamá se desespera, comienza a pasear al niño y no hay mejoría. Prácticamente ante esta situación estamos hablando del cólico del lactante. Es un llanto intenso que hasta 3 cuadras se oye el chavalito, el niño. Más en las noches. Más en la noche cuando el sueño es acogedor, ¿verdad? Ya se despierta el niño llorando y llorando y llorando. Incesante ese llanto. Y que no se calma con nada. Lo agarra la abuelita, el tío, la sobrina, todo. La característica de este llanto, que él está como mínimo 3 horas diarias, por lo menos 3 veces por semana, durante 3 semanas. Esa es la característica. Diario, doctor, a la misma hora. Diario. Más o menos 3 semanas. Esto ocurre en el 10 al 40% de los niños y se presentan más o menos desde la 3ª semana de vida hasta los 6 meses de edad. Y no hay diferencia entre ambos sexos, ¿verdad? Se presenta por igual hombres y mujeres. ¿Cuáles son las causas? Normalmente la gran mayoría de las causas tienen una causa desconocida, pero se han asociado, digamos, le han asociado pues a las malas técnicas de alimentación, ¿verdad? Por la aerofagia, aquellos niños que son alimentados, que son amamantados y que al momento de succionar hacen ruido. Si hace ese ruido, quiere decir que el niño se está introduciendo aire a la vía digestiva. O sea que es mala técnica de... Mala técnica, sí. Una buena técnica, normalmente el niño no debe de realizar esos tipos de ruido. Y si se presenta, hay que corregir la posición, ¿verdad? Por la deglución de aire. Y eso lógicamente va a acumular bastante gases a nivel intestinal. Otra de las probables teorías o causas es la misma enfermedad por reflujo gastroesofágico. También
Otra de las causas son alergias a las proteínas de la leche de vaca o alergia alimentaria. Niños, digamos que se le da un tipo de fórmulas, ¿verdad? Y le ocasiona lo que es una alergia a la proteína de la leche de vaca. En este caso, hay que cambiar el tipo de leche a una leche elemental, altamente hidrolizada. Y también si está solamente con leche materna exclusiva, hay que decirle a la mamá que evite todos los alimentos lácteos, cuajada, mantequilla, queso, leche, porque a través de la leche materna se pasan las proteínas de la leche de vaca. Esas son las posibles causas de los cólicos de lactantes. ¿Qué medidas vamos a tomar? ¿Qué medidas se recomiendan en estos tipos de niños? Inicialmente hay que explicarle a la mamá o al familiar la causa de los cólicos. Hay que explicarle que es algo fisiológico, es algo que aparece a ese tipo de edad y que no es nada grave. Lo más importante es calmar lo que es la ansiedad de los familiares, principalmente si son primerizas, ¿verdad? Hay primerizas que llegan desesperadas a medianoche tocando la puerta del médico y llegan desesperadas, llegan llorando, diciéndole: doctor, mire, el niño está llorando, no sé lo que tiene. No deja de llorar. No deja de llorar. No sé si usted, licenciada, tiene un caso, o sea, tuvo, o nos cuenta la experiencia que tuvo con su hija. Sí, exactamente. Yo fui una de esas pacientes o mamá que sí, yo estaba desesperada porque la niña nació a las 37 semanas y media y obviamente pues no tenía la madurez intestinal. Y cuando la niña 15 días de nacida, pues yo dormía bien, tranquila, no era un angelito de Dios que no me molestaba, pero terminando los 15 días, ella comenzó a presentar el cólico. Y era todos los días, desde las 7 de la noche hasta las 12 de la noche. Y no paraba de llorar. Y obviamente como mamá era mi primer niña, y yo pues me desesperé como todas las mamás, porque yo me puse triste de verla, pues de que no podía hacer yo nada y verla como ella lloraba tanto. Entonces yo me sentí frustrada realmente como mamá, me puse triste de decir cómo la traje al mundo a sufrir, y realmente yo estaba bastante angustiada, pero obviamente él me explicó que era normal y que cumpliendo los 2 meses de vida ella se le iba a quitar. Y gracias a Dios, efectivamente, cumpliendo los 2 meses, ese mismo día ella nunca más volvió a llorar por cólicos. Sí me desvelé esos mes y medio porque pues me pasó eso. Pues obviamente mi suegra me decía: démosle agüita de flor de avispa, tecitos de anís, pero escondido del doctor, porque sabemos que él no cree en eso. Y entonces, pero realmente él siempre me fue claro y él me explicaba pues de que eso era normal, que iba a mejorar a los 2 meses, y efectivamente no le di nada de lo que me decía mi suegra porque realmente pues yo, cuando ya estuve clara con el conocimiento, yo dije: no sé, me va a ir, le puede hacer daño. Realmente es una bebé y pues Dios nos creó tan sabio, y el único alimento que puede es en mi pecho. Es más, yo no le daba agüita porque él me había explicado pues que la lactancia materna exclusiva durante los 6 meses. Y sí, realmente pues es importante, como siempre les digo yo a las mamás primerizas, me pasó, yo lo viví, pero no hay que pensar con la cabeza y decir pues esto va a pasar, no va a ser siempre, y poner siempre en las manos de Dios a nuestros niños, que nos dé la fuerza a nosotros para poder confiar en lo que nos dicen nuestros pediatras, ¿verdad? Porque Dios le dio también la sabiduría a ellos. Y pero sí, esa fue mi experiencia, gracias a Dios le doy, porque sí cumplí 2 meses. Él me decía: a los 2 meses que cumpla la niña, ella no va a volver a llorar. Y mire, pasó, fue real, ella no volvió a llorar y ya pude descansar.
Sí, fue como le digo yo, bastante traumático en los primeros días porque no me sentía tranquila. Yo le decía, pero vos decime qué le puedo dar. Y entonces sí, él me sugirió, ¿verdad? Algunas medicinas que me le iban a ayudar, pero que yo estuviera consciente de que eso era normal por la inmadurez intestinal de la niña. Entonces, sí es importante acudir, ¿verdad?, al especialista para que nos aclare nuestras dudas y no caer de darle cosas que no debemos de darle, y estar claro, pues, si es una condición, como dijo él, natural por la edad, o ya algo patológico, que es donde debemos de estar alerta, pues. Y esa fue mi experiencia, doctor, que comparto con los demás mamás, pues, que si se puede salir adelante con la ayuda de Dios y siempre con la ayuda del médico, ¿verdad?, que nos está orientando qué paso a seguir y qué es lo mejor para nuestros niños en todo caso. Okay. Otra de las condiciones o de las trastornos es la disquesia intestinal. Muy frecuente también en las consultas médicas, tanto de pediatría como del gastroenterólogo pediatra. ¿En qué consiste la disquesia del lactante? Es la dificultad para defecar, que se da por la coordinación y por la falta de control y coordinación de los músculos que participan en el hábito de la defecación. El niño va a comenzar a llorar, grita, llora, hace esfuerzos, se pone rojito en la carita por varios minutos e intenta defecar varias veces al día. Los famosos pujos. Mire, doctor, el niño puja para defecar. Y ¿Cómo defeca? Suave, doctor. Entonces ahí estamos ante una disquesia intestinal. Diferente al estreñimiento. El estreñimiento es de posiciones duras, secas, grandes, voluminosas y que le cuesta defecar. Entonces en el estreñimiento sí hay que dar medicamentos y hay que darle, digamos, más fibra, agüita, ¿verdad? Cuando se refiere fibra, doctor, es a las fórmulas que están para estos niños, porque un bebé no va a comer. Sí, cuando son niños pequeños, ¿verdad? De un mes. Bueno, hay que saber también que la disquesia se da en los primeros 4 meses, mientras que el estreñimiento se da desde el recién nacido hasta el año. Correcto. Si un niño que está lactando, preferiblemente se le da lactancia materna exclusiva, y cambiar, gracias a Dios que actualmente tenemos una fórmula que se llama fórmula antiestreñimiento, que lleva un tipo de sustancia de magnesio que favorece la expulsión y ablanda lo que es la heces como hidratante, como hidratante, correcto, como laxante, que ya tenemos aquí en Nicaragua esta fórmula. Entonces es importante diferenciar entre disquesia y lo que es estreñimiento. El estreñimiento necesita cambio en la alimentación y necesita tratamiento médico. En la disquesia no necesita tratamiento porque es algo fisiológico, es algo que el niño todavía no coordina entre su cerebrito que tiene ganas de defecar y la relajación del esfínter del ano. Importante, doctora, entonces hacerle el llamado a las mamás, que igual como me pasó a mí, hay un momento que el bebé ya va a poder coordinar esa parte, ¿verdad?, fisiológica de poder defecar de manera normal, y que es un proceso que pasa. ¿En cuánto tiempo? Más o menos, doctor. Bueno, la disquesia generalmente ya a partir del 3-4 mes. Ya hay mejoría, porque ya a esa edad ya hay maduración gastrointestinal. Algo muy importante también que se debe saber: en estos tipos de pacientes no se recomiendan los famosos supositorios con glicerina. ¿Por qué? Porque si uno le administra supositorio de glicerina cada rato, el niño no va a aprender a defecar. Entonces, que quede bien claro eso, ¿verdad? Que no es, digamos, cada rato que diario se va a poner su Por eso la importancia de acudir al especialista, porque solo así él va a indicar en qué momento es cuando es necesario, correcto. Sí. Y no hacerlo en casa sin ninguna indicación médica. Está bien. Okay. Para el diagnóstico de la disquesia, por lo menos debe ser un niño que al menos tenga 10 minutos de esfuerzo y llanto ante la defecación.
independientemente que sea exitosa o no, y que posteriormente defeque suavecito. Aunque le cueste, aunque se haga mucho esfuerzo, pero al final lo hace normal, suave. Sí, la defecación es suave. Entonces eso es al final pues bueno, porque estamos ante un caso que no es algo malo, pues algo grave. ¿Y qué le recomendamos al familiar? Porque él va a decir, entonces doctor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago con el niño? ¿Cómo le puedo ayudar? Hay técnicas que recomendamos a la familia, ¿verdad? Por ejemplo, pongamos al niño en su camita, cuando tenga ganas de defecar, solamente flexionamos lo que son las piernitas hacia el abdomen y le realizamos un pequeño masaje circular. Eso lo que hace es relajar lo que es el esfínter del ano y pueda defecar perfectamente el niño. Y nunca vayan a introducir, acuérdense, ni un termómetro, ni supositorio, ni nada. Solamente el médico lo puede hacer y bajo ciertas condiciones. Y los estreñimientos, pues, que necesita de cambio de fórmula, una fórmula anti-estreñimiento. Hay actualmente medicamentos o laxantes que se pueden indicar a los niños para que, por ejemplo, hay laxante que se a base de polietilenglicol, que es de elección. El polietilenglicol es el más indicado para niños pequeños. Está también el aumento del consumo de fibras, sea en las frutas, en las verduras, preferiblemente en las frutas y verduras que lleven cáscara, ¿verdad? Aumentar la ingesta de líquidos. Más en este tiempo que estamos bastante líquido. Educar lo que es al niño a una hora específica a que vaya a defecar, que se levante por lo menos 6 de la mañana, de 6 de la mañana a 6:30, que vaya al inodoro aunque no tenga gana, pero que se esté ahí por media hora con un tauretito para que relaje lo que son los piecitos, ¿verdad? Eso le va a permitir que el niño se vaya adaptando al hábito de la defecación. Ya en caso de niños más grandecitos, obviamente. Y algo muy importante, no se debe de castigar a los niños. Hay padres que les pegan a los niños por presentar esta patología, porque el estreñimiento inicialmente, cuando en el caso de los niños, cuando está iniciando, causa lo que son las fisuras anales por la gran, por el volumen de las heces. Lo que hace es lastimar lo que es el esfínter del ano. Lógicamente eso crea una memoria en el niño, que en la siguiente defecación él no quiere realizarlo porque le va a doler mucho. Entonces él retiene la gana de defecar, ¿verdad? Entonces, y ahí hay muchos padres que les pegan a los niños. O también ya el niño con temor de no ir al baño, ya no quieren comer por eso mismo, por el temor de que cuando vayan a ir a defecar van a tener ese problema. Entonces siempre es importante que el padre de familia, la mamá, siempre esté apoyando a su niño, estar pendiente de qué señales nos dan, ¿verdad? Y si miramos algo que no está correcto, pues acudir al especialista. En este momento, doctor, estamos agradecidos con usted, ¿verdad?, por el tema que nos trajo hoy de importante para poder tener mayor información, especialmente en las mamás primerizas, ¿verdad? Y creo que con la explicación que hoy tuvimos, ¿verdad?, quedamos más que claro, ¿verdad? Y si tenemos alguna duda, pues siempre estamos a la orden, ¿verdad, doctor? Claro. Y será para la próxima. Nos despedimos por el día de hoy. Tengan muy buen día. Dios le bendiga. Programa Salud Integral Adventista. Acompáñenos en el próximo programa a través de la frecuencia radial 100.5 FM. Envíe sus comentarios al número WhatsApp 8977-3285.